Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Joseph Fielding Smith, presidente de la Iglesia mormona de la década de los 70, declaró: "El mormonismo debe sostenerse o caer sobre la historia de Joseph Smith. Él fue un profeta llamado, debidamente nombrado y asignado por Dios, o fue uno de los mayores fraudes que este mundo ha conocido. No hay término medio. Si Joseph fue un embaucador que intencionadamente trató de confundir a la gente, debe ser desenmascarado, sus declaraciones deben ser refutadas y debe mostrarse que sus doctrinas son falsas". Y desde luego es fácil demostrar cómo este estafador fue un delincuente desde muy joven, y esto le llevó a tener muchos problemas con la justicia. Por ejemplo, en la primavera de 1825, un granjero llamado Josiah Stowell, que fue uno de los primeros creyentes de Joseph Smith, contrató a Joseph Smith a causa de haber oído que él poseía ciertas llaves por la cual podría percibir cosas invisibles por el ojo natural. Este granjero quería encontrar un tesoro abandonado por los españoles. Lógicamente este hombre, como le pasaría a muchos otros, fue estafado. En marzo del año siguiente, el sobrino de este hombre denunció a Joseph y él fue llevado ante el juez. En Fasher Magazine, el número de febrero de 1873, página 229 a 230, se relata la historia de la condena de Joseph Smith por engañar a la gente, haciéndoles creer que él podría encontrar tesoros escondidos mirando a través de cierta piedra. Los mormones siempre han rechazado esta historia. Sin embargo, el 22 de mayo de 1971, este documento judicial fue encontrado por Wesley Walters, que hacía algún tipo de investigación sobre el mormonismo. El documento fue encontrado en un cuarto del sótano de la cárcel del condado de Chenango, en Norwich, Nueva York. Copias fotográficas de este documento se pueden obtener de la Modern Microfilm Box 1884, Salt Lake City, Utah, 84110. Este joven estafador, un año y medio después de la estafa de los tesoros escondidos, empezó a contar que en 1820 recibió una revelación de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, y que el 21 de septiembre de 1823 se le presentó un ángel volando por su habitación descalzo y con una toga blanca. El ángel se presentó como Moroni y le contó a Smith que había sido elegido para traducir un nuevo mandamiento a través de las cuales todo el mundo conocería la verdadera historia del continente americano, donde Jesús se apareció después de su muerte. Aunque el joven farsante dio montones de datos contradictorios. Por ejemplo, en un principio el ángel no se llamaba Moroni, pues según dijo Joseph Smith, en un principio su nombre fue Nepi, cuestión que su propia madre confirmó. También se sabe que Smith en 1832 solo mencionó la aparición de Jesucristo, tiempo después añadió al Padre, mientras su madre aseguró que todo empezó con la visita de un ángel a su cuarto, no con la visita de Dios o de su Hijo. Se ve que poco a poco fue adornando su historia. Smith aseguró que después de tener una visión de Dios Padre y Jesucristo, contó lo sucedido primeramente al predicador metodista, y este hizo que toda la comunidad se sobresaltara, que todos los hombres de prestigio y los principales de las sectas más populares empezaran a perseguirlo implacablemente, siendo él apenas un muchacho de 14 años. Cualquiera pensaría que una conmoción de este tipo tendría que haber inspirado a alguien a escribir sobre ella, por lo menos el diario de Palmira debería haber escrito algo, pues Joseph aseguraba que todos los hombres se unieron en una implacable e injuriosa persecución contra él. Sin embargo, esta persecución contra el joven de 14 años pasó desapercibida. De hecho, resulta infructuosa la búsqueda de alguna noticia sobre la excitación que más tarde Smith señalaría como la razón de su visita a la arboleda para buscar a Dios en oración. José Smith aseguró que en esa visión se le pidió 2 veces no unirse a ninguna de las religiones existentes. Pero es interesante notar que en 1823 la madre, la hermana y 2 hermanos de Joseph se unieron a la iglesia presbiteriana, y más tarde el mismo Joseph buscó entrar en la iglesia metodista, a donde asistía la esposa. Los registros muestran que Joseph fue expulsado en 1828 debido a su creencia en la magia y a sus actividades lucrativas, pues era un delincuente sin ningún tipo de escrúpulo. Algo curioso y que demuestra que era un farsante es lo que le ocurrió cuando empezó a escribir su novela conocida como el Libro Mormón,
y fue que perdió el libro de ley, o las 116 hojas perdidas. Fueron las páginas manuscritas originales de lo que Joseph Smith escribió en un principio, y es que este estafador quiso robar a un agricultor respetable de la cercana Palmira. Este se convirtió en un creyente y le dio a Smith $50 para financiar la traducción de las planchas de oro que Joseph dijo encontrar y que contenían el libro mormón, escrito en Egipto reformado, un idioma que jamás ha existido. Cuando Harris dejó Palmira para visitar a Smith, su esposa sospechó que Smith tenía la intención de defraudar a su esposo y robarles todo lo que poseían. Harris empezó a actuar como el escriba de Smith, ya que Smith dictó el manuscrito usando las piedras videntes Urim y Tumim, metiendo la cabeza en un gorro, cuestión que jamás ningún escritor bíblico hizo. Solo un demente haría tal cosa, meter la cabeza en un gorro para traducir con la ayuda de piedras mágicas las planchas de oro, que por cierto no sé para qué las quería, si no las tradujo leyéndolas con sus piedras mágicas. Resulta que las tradujo sin mirarlas, solo con un gorro y sus piedras mágicas. A mediados de junio, Smith había dictado unas 116 páginas del texto manuscrito. Smith pidió a Harris que vendiera una granja para costear la impresión del libro. La mujer de Harris, que era más inteligente que el marido, insistió en ver la traducción de lo que llevaban del libro, a lo que Smith se negó. Sin embargo, tras las insistencias de Harris, Smith se los dejó. Pero la mujer, en una maniobra astuta, lo escondió y le dijo al farsante que si era una obra dirigida por Dios, pues este la podría escribir nuevamente, igual, usando su gorro y sus piedras mágicas, que curiosamente hoy estas sectas las tiene en Utah, en un museo, pero que curiosamente se les ha terminado las pilas y ya no tienen magia. Smith estaba en un apuro. Si la obra no procedía de Dios, pues no podría escribir palabra por palabra de nuevo la obra. Pasaron meses y Smith estuvo sin hacer nada. Lógicamente no podía. Smith no volvió a traducir el material que Harris perdió porque dijo que, si lo hacía, los hombres malvados alterarían el manuscrito en un esfuerzo por desacreditarlo. Smith dijo que en cambio se le había ordenado divinamente que reemplazara el material perdido con el relato de Nefi de los mismos eventos. En este caso sería un resumen. Así salvó el farsante la pérdida del manuscrito. Dijo: no puede ser el mismo, pues si lo hago y sacan otro falsificado dirán que es falso. Lo más vergonzoso es que dejó a Dios en ridículo, pues aseguró que Dios había previsto la pérdida del manuscrito temprano y había preparado la misma historia en un formato abreviado que enfatizaba la historia religiosa, las planchas menores de Nefi. Por lo que Dios mandó escribir el original y un resumen, porque sabía que el original sería robado siglos después. Pero ¿no hubiese sido mejor escribir el original y prohibir a Smith dejar el libro? Al final Smith se salió con la suya. Harris hipotecó su granja por $3,000 como garantía en caso de que el libro mormón no se vendiera, y de hecho no lo hizo, perdiendo tanto su granja como su esposa. Curiosamente, la secta mormona asegura que la Biblia se mutiló y corrompió. ¡Qué pena! Que Dios no hiciera un resumen como hizo con el libro mormón. Dios dejó corromperse la Biblia, dejó que la mutilaran, también dejó que le robaran a este farsante sus 116 hojas, pero eso sí, se ocupó de escribir el resumen de lo escrito por Joseph, y gracias a ello hoy tenemos el libro mormón. La historia de Smith nos muestra un farsante con complejo de Dios y sin escrúpulos, que se benefició de su imaginación para engañar a las personas. Desde sus inicios aseguró que había visto las tablas de oro, por lo que se le pidió que la probara. Y como no las tenía y no la podía mostrar al mundo, Smith se buscó a 3 testigos: Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, el que perdió la granja, y a la mujer, quienes aseguraron haberlas visto. Pero tiempo después los 3 abandonaron la secta y se retractaron de lo dicho, y eso que según ellos pudieron ver la verdad con sus propios ojos. Por lo que Smith tuvo que buscar otros testigos. En esta ocasión serían 8. Estos también terminaron abandonando a Smith y a la secta en junio de 1838, y también se retractaron de lo anteriormente dicho, ya que Smith prometía ser generoso si mentían por él, pero después no cumplía con su palabra, por lo que Smith tuvo que buscarse testigos de la existencia de las tablas en su propia familia. Su padre y 2 de sus hermanos juraron haberlas visto.
Desde luego, estos jamás se retractaron, ya que Smith aprendió y colocó a su familia como líderes de la secta. De todas formas, ¿por qué no se las enseñó a todos y así acabar con la historia? Pues simplemente porque solo existían en la mente pervertida de este estafador. Una vez fundada su secta, Smith empezó a implantar sus propias normas no bíblicas para justificar sus malos actos. En cierta ocasión, el periódico de Nabú lo criticó por ser un polígamo y un materialista sin escrúpulos, por lo que Smith quemó la imprenta. En 1833, Smith declaró que Dios lo había constituido como el representante de Dios en la tierra, por lo que empezó a profetizar. Entre sus muchas falsas profecías aseguró: yo profetizo que en el nombre del Señor Dios de Israel, que a menos que los Estados Unidos reparen los agravios cometidos contra los santos en el estado de Missouri y castigue los crímenes cometidos por sus oficiales, en unos pocos años el gobierno será totalmente derrocado y despojado y no será dejado ni siquiera una vasija. En 1839 Smith fue arrestado en Liberty, Missouri, pero logró escapar de la justicia. Dios le había revelado un plan de escape y le dijo que fuera hacia la tierra prometida, en Missouri, pero finalmente se escondió en Illinois, pasando de nuevo de Dios, quien ya le había dicho que no enseñara las planchas o que no se metiera en ninguna organización religiosa. El 6 de mayo de 1842, Joseph Smith fue acusado de intento de asesinato de Lyndon W. Box, quien en 1838 había ordenado la expulsión de los mormones del estado de Missouri, pues estos eran muy peligrosos. Como salió bien parado del juicio, entendió que era Dios el que lo había librado, por lo que se presentó a la presidencia de los Estados Unidos. No lo consiguió, pero el año siguiente dijo haber recibido una revelación de Dios que le pedía que practicase la poligamia, y la empezó a practicar, aunque algo curioso es que el libro mormón la condena. Como a su mujer no le hizo gracia, se inventó otra revelación que Adán su Dios le dio: y que mi sierva Emma acepte todas las mujeres que se le han dado a mi siervo Joseph, y que son virtuosas y puras a mis ojos. Se dice que Joseph Smith tuvo 33 esposas, 8 de las cuales eran niñas, y eso que murió con 39 años. Así que con estas declaraciones este hombre llamaba mentiroso a Dios, ya que la Biblia dice que se tenga una sola mujer y que si uno se acuesta con otra persona, comete adulterio. La primera acusación pública de adulterio formulada contra Smith procedió de uno de los testigos del libro mormón, Oliver Cowdery, quien mintió por Smith, pero que no aguantó que éste se acostase con su mujer. El 27 de junio de 1844 se formó una turba de 200 personas de otras religiones protestantes que veían sus iglesias amenazadas por el mormonismo, ya que la inmoralidad mormona atraía a muchos, por lo que asaltaron la prisión donde estaban recluidos con el propósito de matarlos. Hiram Smith, quien tenía el grado de patriarca, murió a balazos, mientras que el estafador Smith murió mientras intentaba saltar por una ventana armado con una pistola y disparando con ella. Después, la secta se dividió en dos: unos siguieron al hijo y a la mujer de Smith y otros al siguiente profeta mormón.